In this, in this, in this, En este ejemplo, queremos determinar los valores de la función de disparo dados que cosine θ es igual a 3,7 y θ está en cuadrante 4. Vamos adelante y esquemamos el triángulo de referencia para ángulo θ. Sabemos que el triángulo debería estar en el cuarto cuadrante y cosine θ igual a 3,7. Así que no es realmente importante si este triángulo es a escala. Pero si fuera a bosquejar un triángulo de referencia en el cuarto cuadrante, puede parecer algo así. Donde estaría el lado terminal de nuestro ángulo en el cuarto cuadrante. Así que este es nuestro ángulo de referencia θ o θ', el lado adyacente tendría una longitud de 3 unidades y el hipoteno tendría una longitud de 7 unidades. Para utilizar el teorema Pythagorean podemos determinar la longitud de esta pierna aquí, y luego usar este triángulo para determinar los valores restantes de la función trig. Vamos adelante y llame a esto, y luego determine el uso del teorema Pythagorean. Así que hemos tenido y cuadrado más 3 cuadrados es igual a 7 cuadrados. Así que tenemos cuadrado más 9 es igual a 49. Tan cuadrado igual 40 raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Tenemos igual bien 40 exactamente 4 por 10 así que es simplificar a 2 raíz cuadrada 10. Pero desde que estamos en el cuarto cuadrante sabemos que la coordinación sería negativa, así que sería menos 2 raíz cuadrada 10. Ahora podemos usar este triángulo de referencia para determinar estos valores de función trig. Seguro θ es reciprocal de cosine θ para que esté bonito hacia adelante. El recíproco del 3/7 exactamente 7/3. Sin θ sería la relación del lado opuesto. Al hipoteno tenemos menos 2 raíz cuadrada 10 7. Costeante θ sería el reciprocal de sin θ. Así teníamos menos 7 2 raíz cuadrada 10. Racionalicemos esto. Así teníamos menos 7 raíz cuadrada 10 20. El θ tangente sería la relación del lado opuesto al lado adyacente para que sería menos 2 raíz cuadrada 10 dividida por 3, y el θ cotangente es un recíproco de θ tangente. Tenemos menos 3 2 root cuadrado 10 y de nuevo, racionalicemos. Tenemos menos 3 raíces cuadradas de 10. Todo sobre esto sería 2 por 10 lo que nos daría 20.